a un nuevo módulo, el tercero, correspondiente al castellano medieval. Hemos comenzado con una canción uniendo un poco ambas etapas, ¿no? Esa canción es de la banda sonora de Piratas del Caribe, pero está tocada al estilo medieval. Así hemos unido la etapa medieval con la actual. En el Moodle tenéis acceso a más canciones actuales con instrumentos medievales. Alfonso X, el sabio, fue un gran impulsor de la literatura en castellano, además de otras tantas cosas, ¿no? Patrocinó y dirigió una extensa producción en prosa, formada pues, por lujosos manuscritos jurídicos, como por ejemplo las 7 partidas y Setenario, también históricos de los que ya hemos hablado, como la Historia de España o la General Historia, o científicos, entre tantos, por ejemplo, el Libro del Saber de Astrología. Conozcamos más a esta figura con una breve visita a una exposición que se realizó en Toledo hace un par de años. La exposición se divide en 5 secciones. La primera está dedicada a esos años que fueron prácticamente la mitad de la vida del rey, 31 años, en los cuales todavía él no era rey, era el heredero, era el infante Sancho, ¿no? Y esa primera área está dedicada pues, a esa etapa, esos años, donde se hace una especial referencia a la ciudad en la que nace, Toledo, el lugar en el que nace, las relaciones que tuvo con la ciudad. Se habla también, lógicamente, del origen familiar. Él es hijo de Fernando III y Beatriz de Suabia. Se hace referencia a su matrimonio y a lo que fueron ya sus primeras actividades relacionadas con, sobre todo, conquistas que hace en el sur. Y la gran conquista que hace entonces el futuro Alfonso X es la ciudad de Murcia. Todo eso está recogido en la primera sección. La segunda se dedica a esa faceta ya del rey gobernante, el rey gobernador, cuando ya accede al trono en el año 1252, ¿no? Esta es la sección tal vez más densa de la exposición, donde se ve pues esa faceta del rey también militar, que sí que con las conquistas de Andalucía, su faceta repobladora, puesto que estos lugares que se conquistan hay que repoblarlos, atraer gentes del norte mediante la concesión de fueros, también los aspectos económicos que llevó a cabo, donde se destaca, por ejemplo, la fundación de la Mesta, y de ahí se pasa a la tercera sección, que es la dedicada a lo que denominamos el scriptorium real, es decir, sobre todo lo de la ciencia, ¿no? Pero con otra serie de facetas muy vinculadas a él, como es la difusión del castellano, digamos, como la lengua oficial, que va a ir sustituyendo gradualmente al latín, que había sido la lengua de la Iglesia en la que se habían escrito gran parte de los textos hasta entonces, la devoción mariana que tuvo hacia la Virgen, que se refleja sobre todo en las cantigas, la parte de la ciencia, sobre todo relacionada con la astronomía y la astrología. La cuarta sección se dedica ya al final del reinado, el final del reinado que va a venir marcado por una crisis sucesoria. Si moría el heredero, el derecho a la herencia recaía en sus herederos también, ¿no? Es decir, en sus hijos. Entonces, ese segundo hijo, de nombre Sancho, pues se enfrentó directamente a su padre, ¿no? Pero al final, cuando muere, en el año 1284, en Sevilla, Alfonso X, quien se hará con el trono, tuvo apoyos suficientes, será Sancho, que será conocido como Sancho IV, ¿no? Y la exposición se remata en una quinta sección, donde lo que se presenta son distintas imágenes relacionadas con la visión que del personaje, de su figura, ha tenido luego la posteridad, ¿no? Es decir, como por ejemplo cuando a un escultor le han encargado hacer una escultura de Alfonso X o a un pintor un cuadro, cómo se lo ha imaginado, ¿no? En este tema tendremos también la práctica de la evolución fonética de las palabras. Y para prepararla tenéis 2 recursos. En primer lugar, varios artículos de Paco Álvarez, que es autor de delcastellano.com, en el que podéis ver gran cantidad de artículos sobre todo tipo de temas relacionados con la fonética, la fonología, la etimología de las palabras. Y os van a ayudar a entender, porque tiene un lenguaje bastante cercano, la importancia, por ejemplo, os he colgado de la cronología relativa, la yod o la wow, o las reglas fundamentales de la evolución de las palabras, ¿no? Y también tenéis unos apuntes de fonética y fonología precisamente de un curso de este profesor, editados y elaborados por Daniel Sanz Martín, que fue un profesor de esta asignatura en esta misma universidad. Vamos a ver un ejemplo de esa evolución fonética con una palabra fortia.
Bueno, vemos aquí en primer lugar que esa palabra podemos decir que ha sufrido una evolución en 5 fases, ¿no? Partimos de la palabra fortia, ¿no? Ese vocalismo latino vulgar, es decir, la cantidad vocálica de la que hablamos en los primeros temas, que era un elemento distintivo, ahora es sustituida por el grado de abertura, así que esa O breve pasa a ser una O abierta. Y las 3 sílabas pasan a ser 2 por esa tendencia antiática de la que ya hemos hablado, y como consecuencia de ello aparece el sonido palatal aproximante denominado yod, la yod primera de Meléndez Pidal, pero esa yod no inflexiona la vocal precedente. Por lo tanto, en un segundo paso de la evolución surge el sonido africado palatal sordo, también por influencia de esa yod primera, a quien absorbe. Y para distinguirlo del sonido que dará la yod cuarta, que es la africada palatal sorda, la ch, que ya hemos visto, también se adelanta y pasa a ser una africada dentoalveolar sorda. En el tercer paso, digamos, esa O abierta tónica, diptongan-we, de for-sa a fuer-sa, y en cuarto lugar, la africada dentoalveolar sorda sufre ya una desafricación por ese proceso de reajuste de las sibilantes. Entonces pasa a ser un sonido fricativo predorsodental sordo, ¿vale? Es fuer-sa. Pero para aumentar la distancia articulatoria con otras sibilantes, el sonido s pasa a ser una interdental fricativa sorda, es decir, s. Así que de fuerza pasaría a fuerza, que es lo que tenemos hoy en día, ¿no? Bueno, aquí tenemos para entender un poquito más ese vocalismo, un análisis más detallado, y también del consonantismo, especialmente de cómo han influido esas yod, ¿no? También hemos buscado un poco en el corde, cómo han evolucionado esas palabras, ¿no? Para entenderlas un poquito mejor, ¿no? Bueno, otra de las tareas de este módulo serán los comentarios filológicos, que es un poco el grueso de esta materia. Y para ello vamos a dividirlos en 2 etapas. Por un lado, los textos de los siglos XII y XIII, que trabajaremos en el tema 6, y por otro lado, los textos de los filológicos, ¿no? De los siglos XIV y XV, que trabajaremos en el tema 7. Vale, y para elaborar ambos comentarios filológicos vamos a seguir las pautas del librito que ya os comenté de Adela García Valle, comentario de textos hispánicos. Bueno, vamos en primer lugar a hablar de qué es lo que se tiene que elaborar exactamente, ¿no? Bueno, aparte de las indicaciones primeras que da, tenemos un poquito las partes del comentario filológico. Habría que hacer, lógicamente, una introducción, que sería reconocer la etapa lingüística del texto, es decir, nombrar algunas características pues, que ayuden a identificar así de un primer vistazo la etapa a la que pertenece, ¿no? Ya tenemos una serie de pistas. Hay que identificar, digamos, el escrito y poner algunos ejemplos, como vamos a ver a continuación. Y ya después, en segundo lugar, hablaríamos de análisis lingüístico y lo dividiríamos en varios niveles. El nivel fonético, fonológico, gráfico, el nivel morfosintáctico y el nivel léxico-semántico, para terminar con una serie de conclusiones, ¿no? Pues ratificar la fecha, si es que ha habido algún cambio según lo estudiado anteriormente, y esta permitiría incluir un poco en el contexto esa etapa lingüística a la que perteneciera el escrito, ¿no? Entonces, el contexto histórico del texto hace referencia a esa situación, ¿no? En la cadena cultural, gracias a la cual podemos datar el texto, ¿no? Bueno, vamos a ver a continuación un par de ejemplos precisamente de ese libro. Vamos a ver unos ejemplos de una etapa, ¿no? De la primera que trabajaremos en el tema 6 y otra en el tema 7. Entonces, a la izquierda tienen unos versos del Cantar del Destierro, ¿no? Del famoso poema del Mío Cid. Bueno, aquí concretamente tenemos varios extractos. Entonces, a rasgos generales, vemos que es un texto escrito en romance castellano antiguo, ¿no? Vemos que no se parece tanto al texto que hay en la derecha. ¿Por qué? Bueno, vamos a destacar 3, digamos, indicaciones que así de un primer vistazo fechan el texto en una etapa anterior, ¿no? En primer lugar tenemos la grafía F, esa F inicial latina, como por ejemplo en facen, ferir, fieren, ¿no? Que es muy característica de este periodo. La apócope extrema, que también es muy típica de este tipo de textos, ¿no? Por ejemplo, la puent, aqués, ¿no? Que luego ya con Alfonso X ya se volvió, ¿no? Se quitó. Y luego tenemos la preposición pora, que podemos decir, ¿no? Que se mantiene en los textos hasta 1284, luego ya pasaría a ser la actual para.
Otras características que nos ayudan a situar este texto en el castellano prealfonsí, pues sería, por ejemplo, en Castilla, ¿no? Esa ausencia de monoptongación de hielo y ello, ¿no? Que es propio del siglo XII, hasta que definitivamente pasa a illo, ¿no? A Castilla en el siglo XIV. Por ejemplo, se mantiene la yo tercera sin palatalizar todavía, ¿no? Concretamente en de ino, odiendo, audiendum, ¿no? Que viene, y el resultado palatalizado pues sería oyendo, ¿no? Oyendo es propio también de esa etapa, así que se impone a partir del siglo XIII, por lo que la dataríamos anteriormente. Y además no hay un evidente poliformismo, tampoco hay un destacado poligrafismo, porque ambos son propios de los siglos X y XI, sino que ya hay una cierta normalización, aunque todavía no, digamos que no se aprecia esa estabilización gráfica que sí que llegará con la ortografía fonémica, ¿no? De la etapa alfonsí, que ya sería entrada en el siglo XIII. Bueno, ¿podemos identificar el escrito? Sí, es un poema épico, de hecho es el único que se conserva, ¿no? En la mayor parte de Castilla, que es el poema de Mio Cid, y cuya fecha de composición, como saben, pues es el siglo XII. Ya detallando el análisis lingüístico, pues dividiríamos en varios niveles, el fonético, fonológico y gráfico, pues hablaríamos un poquito más de esa grafía F, en determinados verbos, ¿no? Como facen, hablaríamos de esa apócope extrema, ¿no? Esa apócope vocálica, bueno, que es una pérdida de la vocal inicial antes de una palabra o una sílaba, y bueno, pues un poquito el por qué, ¿no? El por qué se puede producir. Hemos dicho también en la preposición, bueno, pues alguna cosa que nos llame la atención podemos hablar un poco más en detalle, ¿no? Por ejemplo, las prepalatales fricativas, la sorda, la sonora, ¿no? Que todavía están un poco ahí bailando. Tenemos el nivel morfosintáctico, pues hablaríamos de sustantivos y adjetivos, por ejemplo, son plenamente romances, ¿no? Como vemos, corazones, lanzas, arzones, ¿no? También destaca el artículo femenino la, antes del sustantivo puente, por ejemplo, la puent, ¿no? Porque los nombres acabados en e, pues tienen un género vacilante hasta el siglo XIX, la puente, ¿no? Se cambiaba. También tenemos adjetivos posesivos, que es el mío, ¿no? El mío Cid, en primera persona, esos también se conservan ese tipo de textos, ¿no? Pues posiciones del pronombre al verbo, tras la pausa, pues Martín Antolínez con ellos cogió, ¿no? Vanse pora. Entonces, bueno, ese orden, ¿no? que no se respetaba en aquel entonces. Bueno, conjunciones copulativas también es bastante típico, se utiliza ahí el signo tironiano, que es un poco propio de la época de Orígenes y de esa etapa medieval. Y bueno, así para hablar del nivel léxico-semántico, pues podemos ver léxico antiguo como, por ejemplo, demandar, ¿no? Que es preguntar, o tornada, que es la vuelta, o el sobrenombre mismo del Cid, ¿no? Que es un arabismo de señor, ¿no? O epítetos épicos como el buen campeador, ¿no? Que por esa posición, pues ese último sustantivo, el campeador, ¿no? Del verbo campear, pues sobresale, ¿no? Digamos que destaca. Y como conclusiones, pues la redacción en romance y esa normalización gráfica que vemos un poco incipiente se ven en el texto, es decir, eso lo aleja de los siglos X y XI. Pero, sin embargo, esa vacilación gráfica que se muestra, junto con algunos rasgos que podemos detallar, ¿no? Pues indica que aún no puede ser del siglo XIII, es decir, que no es ni del X ni del XI, porque vemos una normalización gráfica, pero que tampoco puede ser el siglo XIII, porque sí que vemos algunos, evoluciones que no han llegado todavía. Así que podemos concluir que se trata de un escrito de la etapa prealfonsí y concretamente podemos decir que es del siglo XII, ¿no? Bueno, a la derecha tenemos un pasaje del primer auto de la Celestina. Este tipo de textos es muy típico porque están a caballo entre dos siglos, ¿no? Finales del siglo XV y principios del siglo XVI, que es cuando se marca la obra de Celestina, ¿no? Los primeros escritos que tenemos de la Celestina. Así a bote pronto, no tiene nada que ver con el texto anterior. Este texto pues presenta una serie de características medievales, ¿no? Por ejemplo, vamos a destacar el adverbio asaz, ¿no? Suficientemente, que se forma a partir de elementos no adverbiales latinos, que ya era un arcaísmo en el siglo XVI. Entonces, si lo encontramos aquí, es que se supone que estaba de moda, ¿no? El pronombre indefinido al, que viene de alid, ¿no? Alguna cosa, aunque por al no desease, ¿no? Por alguna cosa no se desease. También tenemos otros pronombres como conmigo, ¿no? Que todavía alterna conmigo, que es lo que tenemos hoy en día en toda la Edad Media, o el verbo ser, que es muy característico, que indica la posición lugar
que esto se utiliza hasta finales del siglo XV y no ya en el siglo XVI, ¿no? Aquel es cerca, no aquel está cerca, ya en el siglo XVI ya cambiaría. Tenemos también el condicional, que todavía tiene la pérdida fonemática, es decir, todavía no se ha producido esa regularización de los futuros y condicionales, que sí se hará en el siglo XVI. Bueno, ¿qué otras cosas podemos tener? Por ejemplo, formas verbales escindidas, pues futuros, ¿no? Que incluso interponen pronombres entre esa raíz y la terminación, ¿no? Desarle matarse a, matarme a, ¿no? Pues digamos esas formas verbales ya no se utilizan en textos posteriores. Volvemos a destacar la grafía H, ¿no? Que viene de la F inicial latina, solo la tiene en una ocasión, huelgo. Entonces la grafía H ya empezaba a aparecer en el siglo XIV, aunque esporádicamente. Entonces la grafía, digamos, habitual seguía siendo un poco la F, ¿no? También, por ejemplo, vemos que se usa el verbo tener con ese valor de posesión, ¿no? Dolor tiene, y ya no sería el anterior, aware, ¿no? Entonces, en castellano medieval sí que se alternaban esos dos verbos para expresar ese valor de posesión, pero bueno, aquí vemos que tenemos el primero, ¿no? O los acentos, vemos que hay acentos que no existían antes, ¿no? El uso de mayúsculas ya empieza un poco a normalizarse, ¿no? Siguen unos criterios un poco modernos, ¿no? Tras un punto, pues ponemos una mayúscula. ¿Cómo identificamos este escrito? Bueno, pues es un texto de carácter literario, escrito en prosa, claramente, y las características lingüísticas podemos considerar, ¿no?, que es un texto de transición, es decir, de final del siglo XV, por lo que se encuadraría un poco en la etapa del español preclásico y obviamente tiene evidente latinización. Sabemos que es de la Celestina, con lo cual la datamos a final del siglo XV o incluso varias ediciones de principios del siglo XVI, como ya hemos visto, y posiblemente pudiéramos decir, ¿no?, que esta se trate de una edición ya del siglo XVI, lo que explicaría esa grafía H, ¿no?, que hemos visto por ahí suelta, o incluso la presencia de la voz latina homine, que, bueno, hombre, ¿no?, que en lugar de la propia forma, que era típica de los textos medievales, omne, pues no tiene ni disimilación de nasales, ni siquiera la epéntesis. Bueno, deteniéndonos un poco en el análisis, nivel fonético, fonológico y gráfico, pues ahí tendríamos que hablar más concretamente de algunas cosas que hemos señalado, ¿no? Por ejemplo, tenemos que a finales del siglo XV, ¿no?, que es, como ya hemos dicho, la fecha de composición del escrito, ya se había producido el ensordecimiento de los tres pares de sibilantes, que veremos. Bueno, en la lengua ahora sí que se había producido ese ensordecimiento. Entonces, tal y como se refleja en la lengua escrita, ¿no?, en algunos casos, pues en la mayoría de las voces se sigue manteniendo esa distinción de grafías, ¿no? Esas grafías que diferencian los fonemas sordos y los sonoros, que son de la época alfonsí. Entonces, por ejemplo, tenemos el dígrafo SS, ¿no?, que, por ejemplo, cuando tenemos el eso, ¿no?, de así, el posible con dos S, ¿no?, o la grafía S, una sola S, que sería el correlato sonoro de la Z, ¿no?, zo, ¿no? Entonces, sin embargo, bueno, pues hay, por ejemplo, la voz de sease, ¿no?, dos S, que es ejemplo de esa confusión gráfica que, bueno, al principio era un jaleo estas par de sibilantes, que ya se habían ensordecido en la lengua oral, pero no todavía en la lengua escrita. Tenemos la grafía, bueno, la cedilla, esa confusión también que había en la cedilla delante de la E, de la I, ¿no?, que, bueno, pasarían a ser, por ejemplo, corazón, ¿no?, la grafía Z, su correlato sonoro, ¿no?, como en decir, que todavía no ha evolucionado, o la grafía X, ¿no?, que también representa ese fonema prepalatal fricativo sordo, ¿no?, en deso, dicho, bueno, etcétera, ¿no? Pero sí que destacaríamos eso, lo de las sibilantes, es muy destacado, ¿no? También tenemos en nivel morfosintáctico, pues tenemos sustantivos y adjetivos que son plenamente romances ya, por ejemplo, aparejo, ¿no? Hombre lo vemos tal cual que se presenta, ya no es latín, ¿no? Colocamos el adjetivo, que también es muy medieval porque es un texto de transición, ¿no?, de final del siglo XV, que están antepuestos a los explicativos. Súbito mal, grande descanso, ¿no? Y los pospuestos, que son los especificativos, muerte ajena, señal mortal, ¿no?, que también es típico de este tipo de textos. O el artículo femenino, el, que ya hemos dicho, ¿no?, que ante sustantivos femeninos que empiezan por vocal, la que fuera, ¿no?, el, alegría. Cualquier tipo de vocal, pues se utilizaba ese determinante. Otra, por ejemplo, estructura muy típica, que era una estructura enfática, es que se ponía el artículo más el posesivo más el nombre, que eso es frecuente hasta 1430. Bueno, pues ya en este texto no se da, porque es posterior a 1430, es decir, final del siglo XV, ¿no? Ya quitamos ese posesivo y dejamos simplemente el artículo y el nombre.
Bueno, hemos dicho también conmigo, que se alterna con conmigo, ¿no? Con la N delante o no. Y el pronombre relativo, por ejemplo, quién, que representa ya un uso antiguo. Ya no se usa con antecedente personal, ¿no? Es la vista, a quien objeto no se antepone, cansa, ¿no? Bueno, el único verbo, por ejemplo, con valor de posesión es tener, que ya no es aware, ¿no? Ya lo hemos comentado antes, entonces se ve que es un poco más moderno, ¿no? Bueno, podemos hablar de los tiempos compuestos, de los verbos, de esas formas verbales escindidas, es decir, los futuros, ¿no? Que se anteponen a la raíz y demás. Bueno, eso que ya hemos comentado. En el nivel léxico-semántico, pues se ve que hay una latinización que es propia de esta etapa lingüística y hay cultismos, ¿no? Por ejemplo, elicia, acontecimiento, guarecer, ¿no? Hay helenismos también como diablo, léger, ¿no? Del francés léger, ligero, y palabras un poco antiguas, ¿no? Presto, mudar, cura. Bueno, entonces podemos un poco concluir que se trata efectivamente de un texto de final del siglo XV, que es de la etapa de transición en el castellano medieval y el español clásico, que veremos en los siguientes temas, y avanza unos rasgos más propios de esta última etapa. Por ejemplo, lo que hemos dicho de la grafía H, ¿no? Que viene de la F latina, como en la voz hombre, que es muy destacado. Entonces, las características lingüísticas que dominan pues son aún propiamente medievales, ¿no? Pero bueno, confirmamos un poco pues que es el primer pasaje, el primer auto de la Celestina, ¿no? Un poco por ese estudio. Así que, bueno, con estos ejemplos que hemos visto de comentarios de textos un poco anteriores y posteriores, para que veáis un poquito la diferencia, sobre todo pues de esa apócope extrema, de ese tipo de, bueno, de léxico que se utiliza, un poco más arcaizante o menos, esos latinismos que aún se conservan, ¿no? Las sibilantes que se ven muy claramente, ¿no? Ese reajuste de sibilantes, ¿no? Cómo ha evolucionado otro tipo de grafías, especialmente, por ejemplo, en los tiempos verbales, ¿no? Cuando se utilizan pues el tener o los verbos anteriores. Entonces eso nos da un poco las pautas para, digamos, fecharlo y hablar de las características propias que podrían definir ese texto, ¿no? Así que, bueno, entre todo esto espero que, que podamos trabajar y asimilar un poquito ese temario y, bueno, pues que hagáis un buen comentario filológico y una buena evolución de las palabras.